En un mundo lleno de preguntas, decidimos empezar por responder la más sencilla. ¿Cuál es el problema? En este podcast, Mabel González y Marisol Gómez hablan sin rodeos de conflictos, acuerdos y desacuerdos, de lo que no se cuenta y todos deberíamos saber. Bueno, bienvenidos a ¿Cuál es el problema? Un programa en el que abordamos las realidades y los conflictos más complejos del mundo y de Colombia. Continuamos en este programa nuestra serie dedicada al actual desorden mundial y a las grandes potencias que marcan el ritmo de las relaciones internacionales. Ya pasamos por Estados Unidos, por Rusia y hoy vamos a analizar cómo ven el mundo en Beijing y qué papel quiere jugar China. Desde Bogotá, un saludo para mi compañera de podcast, Mabel González, y por supuesto para quienes nos oyen y nos ven. Mabel. Saludos Marisol, gracias, saludos a nuestros oyentes. Bueno, el ascenso económico y político de China creo que podemos decir que es uno de los grandes hechos geopolíticos del siglo XXI. Un crecimiento económico sostenido en torno al 9% del PIB desde el año 1989 le ha permitido fortísimas tasas de reducción de la pobreza. Ha avanzado en la internacionalización económica con alianzas para la inversión en múltiples países y regiones del mundo, especialmente, pero no solo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y China afirma que apuesta por la gobernanza internacional a través del multilateralismo. Este país es un pilar de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y uno de sus principios en política exterior es la no intervención en asuntos internos de terceros países. Parecería difícil en el escenario actual pensar en China embarcándose en aventuras militares, pero tiene abiertos contenciosos como el asunto de Taiwán, por ejemplo. Así es, Mabel. China es también miembro fundador de los BRICS, acrónimo con el que se denomina a una serie de economías emergentes. Ya son 10 países los que hacen parte de esta agrupación y tienen casi la mitad de la población del mundo. Para conversar con nosotras sobre cómo se ve China frente al mundo, tenemos a una gran experta latinoamericana en ese país, Raquel León de la Rosa, profesora en estudios de China y Asia en la Universidad Autónoma de Puebla, en México, directora del Observatorio de Política China. Raquel es una profunda conocedora de ese país. De hecho, es autora de numerosas publicaciones sobre China, sobre su política y sobre su enfoque en el orden internacional. Bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias tanto a Marisol como a Mabel por esta invitación y pues bueno, espero yo poder abonar justo esta discusión o revisión que ya han hecho de otras potencias que hoy en día pues plantean este, no sé si desorden o nuevo orden internacional. Todo un gusto de estar con ustedes. Gracias Raquel, bienvenida a ¿Cuál es el problema? Queremos preguntarte, para iniciar, una pregunta quizá, entre comillas, sencilla. ¿Cómo se ve el mundo desde Beijing? ¿Cómo analizan el mundo que les rodea y cómo ven su papel en él? Bueno, yo creo que dentro de las características que hoy por hoy, bueno, y desde hace muchos años, ha sido esta inserción de China en la escena internacional, creo que un punto o un rasgo distintivo es ver al mundo en una planeación a largo plazo. Es decir, China es de los pocos países que dentro de la política internacional, más allá de su sistema político, pues justo este ingrediente de poder tener como una planeación a largo plazo le hace de alguna manera poder tener como una visión muchísimo más estratégica y que, ojo, esta cuestión de la estrategia no solamente se limita a cuestiones militares, que a lo mejor en la visión occidental o muy tradicional desde Estados Unidos siempre se ha pensado, ¿no?, que la estrategia tiene que ver necesariamente con lo militar. Y en el caso de China, pues es como una concepción un poco distinta y que definitivamente esta cuestión de la planeación a largo plazo y sobre todo el hecho de poder entender
en 3 distintas fases. Esto no lo digo yo, sino lo dicen algunos expertos chinos, como Jin Sarron, que él tiene un libro sobre las responsabilidades de China en la escena internacional, y bien plantea Jin esta idea de cómo es que primero China, cuando se reinserta en los 70s al sistema de Naciones Unidas, es aprender a entender la normativa internacional. Después una segunda fase, que es el principios de finales del siglo pasado, principios de donde se habla ya del poder tener un papel protagónico en el tema de la gobernanza global, y que lo veíamos con todo el dinero destinado a cooperación internacional para el desarrollo, la parte, por ejemplo, de programas de cascos azules, y que esto va a evolucionar a una tercera fase, a ser quien tenga un papel proactivo dentro de la escena internacional o la política internacional, que es lo que hoy por hoy vemos ya con estos mecanismos que ya ustedes introducían perfectamente, el caso de la franja y la ruta, pero también, por ejemplo, no dejar de lado este concepto de la comunidad de destino compartido para la humanidad, que justo de ahí derivan hoy por hoy grandes iniciativas sobre gobernanza global, que algunas tienen alcance tecnológico, otras alcance en temas de seguridad, algunas otras con cuestiones de cultura y civilizaciones, inteligencia artificial, y que definitivamente, pues bueno, en ese sentido, digamos que China ha transitado hacia esta nueva fase de tener un papel muchísimo más proactivo dentro de la construcción de la política internacional, la política mundial, y sobre todo este concepto de gobernanza que viene promoviendo desde hace ya una década, pero que se comienza a materializar de manera ya oficial justo el año pasado con esta propuesta que lanzan en la reunión de Tianjin con la Organización de Cooperación Shanghai, y que se refuerza dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, promoviendo una reforma del sistema de Naciones Unidas ya muy claro en algunos tópicos. Yo quisiera preguntarle, Raquel, escuchándola muy bien, pues se deduce que China es más estratégico por su planificación a largo plazo y particularmente qué quiere frente al mundo. Mm, Porque no es precisamente una potencia militar como quiere proyectarse. ¿Qué quiere ser China frente al mundo? O en otras palabras, ¿cómo quiere China que el mundo lo vea? Bueno, esta es la pregunta del millón. Yo creo que todo mundo quisiéramos saber, ¿no? Cómo es que China se va a plantear si es que llegase a tener este liderazgo que hoy por hoy no tienen todos los sentidos de la agenda internacional. Vemos hoy un momento en el que hay una, digamos, confrontación de potencias con alcance global, que son Estados Unidos y China, y que es donde está metido todo el resto del sistema internacional. Pues bueno, a nivel discursivo, lo voy a explicar en dos sentidos, uno a nivel discursivo y otro a nivel pragmático. A nivel discursivo, lo que se dice dentro de las cúpulas del poder en China tiene que ver muchísimo con poder crear nuevos esquemas de cooperación profunda, en el cual algo que justo la gran crítica en la cual nacen estas iniciativas globales es hablar de que el modelo que se funda después de la Segunda Guerra Mundial ya no es sostenible, que es desequilibrado, porque justo no hay una inclusión del sur global, y que es donde China ha insertado su discurso de decir que lo que está buscando es una cuestión muchísimo más equitativa, y que justo esto tiene que ver muchísimo con el proceso de reformas que ha tenido China durante la década pasada, principalmente hacia lo que es lo que hoy conocemos como el marxismo o el socialismo con características chinas para la nueva era, ¿no? La sinización, digamos, del marxismo. Porque a lo mejor me meto con algo que tiene que ver más con corriente o pensamiento, en este caso a nivel político en China, porque para analizar China tenemos que analizar, digamos, desde la raíz filosófica del partido, y de ahí se desprende la actividad de la política interna, la institucionalización y sobre todo la política exterior y la diplomacia. Entonces, habiendo señalado esto, ¿qué es lo que dice este socialismo con características chinas para la nueva era o la sinización del marxismo? Prácticamente mucho de esto es como si se mezclara el pensamiento marxista tradicional con el confucianismo, con algunos elementos culturales antiguos, y de alguna forma saliera una nueva manera
de poder plantear esta idea de la colectividad, ¿no? Entonces, por eso es de que hoy por hoy, por ejemplo, uno de los temas estratégicos que vamos a ver este año y los próximos años en la agenda pública va a ser este concepto de bienes públicos globales, que se inician justo con la pandemia y que definitivamente pues el tema de la diplomacia de la vacuna o la mascarilla es el primer experimento, por decirlo así, de los bienes públicos globales. Un segundo momento, justo fue el año pasado, cuando se lanza esta famosa aplicación de DeepSeek, que es la IA que le compite a ChatGPT, en el cual de alguna forma lo que se buscaba era decir, no, es que también los esquemas tecnológicos tienen que ser de acceso universal. Entonces, esta idea de los bienes públicos globales va mucho de la mano con todo este proceso, digamos, de la cinización del marxismo a nivel, digamos, global o política internacional, y que en ese mismo sentido, la pista que estoy dejando es que a nivel discursivo, esta idea de la comunidad de destino compartido justo crea o busca una cuestión, digamos, muchísimo más equilibrada entre lo que es el norte y el sur global en todos sentidos, ¿no? En cuestiones de salud pública, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones por ejemplo, innovación de nuevos tipos de industrias en ese sentido a nivel, digamos, fabricación, el tema de la ruta verde, la parte de lo digital. Entonces, prácticamente China está marcando una agenda que no había estado marcada antes en la política internacional con estas nuevas áreas y desde otro tipo de perspectiva, donde el famoso sur global sea cada vez más presente. Entonces, que pareciera ser que lo que se está haciendo es una polarización del mundo, ¿no? Por un lado, vemos este tipo de propuestas desde Washington muchísimo más conservadoras, muchísimo más en un estilo del siglo pasado y a lo mejor estos tópicos, digamos, nuevos, no necesariamente son prioridad en esta agenda. Mientras que en el caso de China, justo es muy interesante revisar los textos que salen desde el gobierno. De hecho, uno de estos libros, que es el último tomo de la gobernanza de China, de Xi Jinping, que acaba de salir recientemente, insiste mucho en esta idea de la cooperación profunda, ¿no? Y que tiene que ver muchísimo con un concepto de la escuela de RI China, que es el famoso relacionalismo, que es el decir que existen o coexisten los estados para poder crear una nueva dinámica de gobernanza global, ¿no? Y que pues obviamente hoy por hoy tiene un giro más hacia esta idea del marxismo, que es la parte pragmática. Ya señalaban ustedes en la introducción, por ejemplo, esta idea de cómo es que China sale de la pobreza extrema durante la pandemia y que es como el primer hito en ese sentido del triunfo, desde como ellos lo perciben, de este marxismo con características chinas o socialismo para la nueva era, en el cual pues de alguna forma todo esto se ha comenzado a institucionalizar y digamos, orquestar desde otra lógica. Si lo llevo al ámbito pragmático, ¿qué es lo que busca China? Busca, y ahí regreso al punto inicial, ¿no? El tema eje, desde mi perspectiva, tiene que ver con el modelo, digamos, como que sostenible del propio sistema de gobierno, pero también el propio modelo de desarrollo chino. En ese sentido, ¿a qué me refiero? A que el partido siga siendo esta unidad política que por muchas décadas siga siendo el eje de toda la dinámica política, económica, social dentro de China. Entonces, en ese sentido, es la unidad política o esta estructura que es tal cual el Partido Comunista Chino, hoy por hoy liderado por Xi Jinping, y que pues hay que recordar que parte de estas reformas es el mandato indefinido, en el cual prácticamente está a unos años Xi Jinping de competir con Mao, de ser el secretario general y el mandatario de China que más tiempo ha estado gobernando dentro de China. Y por otro lado, es la parte de esta idea del modelo de desarrollo que tiene que ver muchísimo con los planes quinquenales. Es decir, que China siga creciendo, siga teniendo ese tipo de alcance dentro y fuera, y que definitivamente pues esto permita que tanto a nivel político, económico y social
digamos, se genere, al menos al interior, o se consolide esta idea de la sociedad modestamente acomodada. Es decir, cómo es que desde una visión partidista se logra, digamos, esta estabilidad de la población china a través de acceso no solamente económico, sino también a una infraestructura avanzada, el acceso al alimento, el acceso a servicios de salud, etcétera, que es mucho esta idea de los bienes públicos globales. Y a nivel internacional, obviamente, esto también se traslapa a poder generar de manera, insisto, pragmática, algo que necesita no solamente China, sino que necesita Estados Unidos, necesita Rusia, necesita la Unión Europea, que es la autosuficiencia energética. O sea, en ese punto no podemos hablar de a largo plazo de modelos que se puedan mantener en ese sentido si no hay un acceso al tema de la energía. Y esto, el tema de la matriz energética china, creo que rebasa muchísimo más de lo que a lo mejor hoy por hoy revisamos desde estas latitudes, que pensamos que el tema de lo que sucede en Hormuz desestabiliza esa matriz energética cuando es muchísimo más compleja la matriz energética china. ¿Por qué? Porque desde hace más de una década vienen apostando a energías limpias. Desde hace un par de años comienzan a replantear el tema de cómo tiene que ser la captación de energía solar o el uso de nuevos materiales, y que en ese sentido, pues bueno, van marcando un puntero en la parte de innovación tecnológica, y que esto lo han logrado definitivamente a través de cómo este propio modelo busca insertar a distintos grupos de interés. No solamente es el partido, no solamente es esta visión de gobierno, son las empresas o cómo se vinculan con las empresas, y hoy por hoy cómo se insertan a las universidades y a la propia sociedad, incluso a la diáspora china, como un elemento bien interesante en la parte de diplomacia pública, o esta idea del people to people diplomacy, y en la visión que tenemos con respecto a China, ¿no? Entonces, en pocas palabras, les estoy diciendo que los chinos saben que si no logran tener un sistema internacional armonizado, ellos también tienen ese riesgo de poder, digamos, perder esta estabilidad o esta idea de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y que creo que eso es algo que a veces, cuando hacemos este tipo de análisis, ¿no? De geopolítica o geoeconomía, pensamos en estas visiones tradicionales muy realistas de lo que gana uno pierde el otro, y que de alguna forma, digamos, en el esquema chino se piensa desde otro tipo de lógica de incluso lo que es la seguridad, lo que es la geopolítica. Obviamente no estoy descartando o no estoy dejando fuera de la mesa de este espacio que China también tiene intereses nacionales, ¿no? Y que justo ustedes lo mencionaban, este interés nacional que es muy inmediato para China, definitivamente es el tema de poder lograr desde su narrativa, obviamente el tema de la integridad de todo su territorio, o que históricamente fue el territorio de la Gran China, o esta idea de la Gran China, específicamente refiriéndome al tema de Taiwán. Entonces, digamos, este sería como un bosquejo general de qué es lo que quiere China, hasta dónde son sus intereses nacionales, cómo es que buscan esta idea de la sostenibilidad, cómo es importante la legitimidad del partido desde lo que ellos dicen que son y lo que dicen que hacen, para poder generar este tipo de dinámica a nivel interna, pero también internacional. Muchísimas gracias, Raquel. Me parece fascinante toda esta mirada tan compleja que nos das y tan ausente para muchos de nosotros cuando se mira a China, ¿no? Porque creo que tendemos a mirarlo desde nuestros propios esquemas, y lo que tú nos das es una mirada al esquema chino, a cómo se miran, cómo miran ellos. Pero me ha fascinado que comentas un poco como el enfoque realista conservador que emana desde Estados Unidos, por ejemplo, como un enfoque del siglo XX, lo cual me permite deducir que el enfoque de China, el relacionalista, sería un enfoque del siglo XXI. ¿Qué instrumentos internacionales, entonces, algo ya has mencionado, pero prioriza China? ¿Cómo mira, en función de todo esto, cómo mira China al mundo en función de competición o alianzas? ¿Cómo mira al derecho internacional, a la ONU o a las relaciones entre países? Sí, por ejemplo, esta cuestión de los regímenes, definitivamente, y acuerdos internacionales,
por, digamos, naturaleza propia de la visión que tienen ellos de política exterior, difícilmente China va a ser un país que desafíe esta normativa internacional. O sea, a lo que me refiero es que un tema como Venezuela, por ejemplo, sería impensable que China, nada más por una cuestión, digamos, de interés propio, invadiera, no sé, Vietnam, ¿no? El tema Taiwán yo lo pongo a un lado justo por lo que mencioné hace un momento, ¿no? Pero que a lo mejor este tipo de situaciones sucedieran, no. De hecho, justo lo que estamos viendo en Asia Occidental con toda esta situación que se está presentando en Irán, el tema de la mediación, etcétera, etcétera, si lo vemos a profundidad, China siempre busca estar como en estas líneas y no tratar de sobrepasar esas líneas de lo que es hoy por hoy este tipo de derecho internacional, ¿no? Y lo utiliza para señalar, sin embargo, digamos que justo lo que nos dejó ver las participaciones que ha tenido la delegación china, o la misión china, mejor dicho, en Naciones Unidas, ha sido más una cuestión de buscar la famosa reforma del sistema de Naciones Unidas. En el cual de alguna manera no solamente es, por ejemplo, el gran debate que se tiene no solamente desde China, sino desde otras latitudes, la famosa reforma al Consejo de Seguridad, justo como el poder integrar otros miembros o que no se limite a estos 5 miembros permanentes, o por ejemplo, el tema de insertar nuevos puntos de agenda a nivel internacional. Algo que a China le interesa bastante es el tema de poder ir generando un bosquejo de lo que pudiera ser el famoso, suena muy fantasioso, pero más o menos así lo plantean, el famoso derecho intergaláctico. Es decir, ¿qué va a pasar cuando ya las misiones, digamos, a nivel aeroespacial tengan realmente, ¿no?, presencia en la Luna, la parte de extracción de minerales en la Luna, o las misiones a Marte o a otros puntos, digamos, interplanetarios? En ese sentido, a China le preocupa mucho el ir generando este tipo, digamos, de antecedentes, o llevar el derecho internacional hasta estos nuevos límites, ¿no? Definitivamente la parte tecnológica es un eje sumamente importante en ese sentido. Y otro que también es uno de los ejes importantes en los que se ha buscado crear no solamente esquemas de cooperación, sino también marcos normativos, tiene que ver muchísimo con la parte de impacto ambiental. Entonces, la parte ecológica también es algo que preocupa a China, y que pues a lo mejor justo, ¿no? El tener estas imágenes como de una China contaminada hace 20 años, pero si también vemos los programas de rescate a mantos freáticos, la parte del acceso al agua, la parte de suelos, la reforestación, y cómo hacer que la tecnología también ayude a esta cuestión del impacto ecológico, también es algo en lo que China ha buscado insertar como estos ejes, ¿no?, dentro del derecho internacional. Obviamente que pues sabemos que la construcción del derecho internacional, pues justo, ¿no?, los vicios que se traen en cuanto a cómo se gestiona esto, pues mucho es ahí donde emergen los intereses nacionales, ¿no? Ya les digo yo, uno de los intereses nacionales de China es poder tener acceso a materias primas que son estratégicas para ellos a nivel internacional. Y por otro lado, pues bueno, uno de los temas que son tan a lo mejor hoy por hoy normalizados, que es la famosa ciberseguridad, es justo ahí donde hay una laguna tremenda a nivel derecho internacional o convenciones. ¿Por qué? Porque chocan los intereses chinos con los rusos, con los estadounidenses, con los de la Unión Europea, que podríamos decir que son como los actores que realmente tienen una mayor injerencia en una temática como lo es el tema de la ciberseguridad. Pero bueno, más o menos en ese sentido es como lo que se plantea desde China. Precisamente, Raquel, pues hay que hablar de economía, porque al final de cuentas, pues la economía es la que mueve al mundo. Y, y China tiene intereses por la materia prima de otros países del mundo, en los cuales Estados Unidos quiere tener poder. Hablemos específicamente de América Latina, tema en el cual de usted es experta. Yo le pregunto en ese sentido, ¿qué tan realista es la aspiración de Trump
y medir la influencia de China en América Latina, si se tiene en cuenta que China es hoy uno de los principales inversores en esta región y además es para varios países de Sudamérica su principal socio comercial. Esa pregunta, muchas gracias, Marisol, por la pregunta, es muy interesante y justo creo que las acciones que se han tomado tanto por un lado, es decir, desde Washington y por otro lado desde Beijing con respecto a América Latina, se han venido transformando de manera muy rápida. ¿A qué me refiero con de manera muy rápida? A que prácticamente los últimos 5 meses han sido sumamente interesantes con respecto a esta visión que tanto uno como el otro tienen dentro de lo que es el espacio de América Latina. ¿Qué es lo que pasa o por qué ha sido tan importante o tan rápido de manera reciente? Justo el cómo se replantea desde Washington qué es América Latina para Estados Unidos, evocando todas estas doctrinas, reitero, sí, conservadoras del siglo pasado, que evocan, digamos, otro momento u otro tipo de mundo, pues bueno, justo con esta estrategia de seguridad nacional que se lanza a finales del año pasado, digamos, se genera también esta idea de cómo limitar desde una lógica meramente geopolítica o de una visión tradicional de seguridad el papel de China en la región. O sea, en ese sentido, se ha llevado a una nueva fase como de securitización lo que es el espacio latinoamericano para los intereses estadounidenses y que, ojo, creo que el poder o el gran error y que lo tienen tanto Estados Unidos como también China, es el pensar que América Latina es un solo espacio, cuando tenemos una diversidad de realidades dependiendo a qué nos estemos refiriendo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta mucho utilizar este ejemplo, que es el poder revisar a dónde es que Marco Rubio viaja ya cuando se hace la inauguración de Donald Trump, y el primer espacio que se toca es América Central. ¿Por qué América Central se vuelve tan importante para Estados Unidos? Pues bueno, prácticamente es, digamos, como que un bastión clave para tanto Estados Unidos como para China. Si bien China había logrado a través de todo lo que son los reconocimientos diplomáticos en casi toda América Central, cambiar este tema del reconocimiento a Taiwán y que había sido uno de los grandes logros geopolíticos y en términos de derecho internacional para Beijing. También, pues bueno, el tema del ver a América Central como un espacio de conectividad en uno de los puntos estratégicos para el comercio, que es el Canal de Panamá, pues bueno, se lograron muchas cuestiones como el poder tener un espacio diplomático junto al Canal de Panamá, el poder de alguna manera a través de poder suave, mucho de ellos inversiones, el poder tener como esta presencia no solamente en Panamá, digo, más allá, por ejemplo, del caso de Bukele. Bukele gobierna con la derecha, pero también cobra con la izquierda y no le hace feo al dinero chino o a que se les den ciertos reconocimientos dentro de China. El caso, por ejemplo, si lo vemos, el de Costa Rica, que es quien más tiempo ha tenido con China, justo estas ubicaciones geográficas entre Nicaragua, la parte costarricense, que comenzaban a insertarse en este tema de la franja y la ruta, se volvieron puntos o los famosos choke points o puntos de choque entre China y Estados Unidos, que se requería, obviamente, tener esta presencia de manera urgente por parte de Estados Unidos y que, pues bueno, parte de la novela ya la conocemos, ¿no? Lo que pasó luego en Panamá con el tema del Canal de Panamá, el tema, por ejemplo, de qué tan estratégico fue en este caso El Salvador para el tema de las deportaciones masivas, la parte, por ejemplo, justo de la securitización de la frontera sur para controlar o contener el tema de la migración, las presiones que comenzaron a tener desde Estados Unidos a nivel Tratado de Libre Comercio con el mercado centroamericano para limitar la presencia con China y que, pues bueno, o sea, esa es una sola región dentro de este espacio tan enorme que es América Latina y que, por ejemplo, tenemos otro tipo de casos
como es el tema de que sin importar que exista un aliado declarado y con, un discurso muy fuerte como Milei hacia lo que es Washington, esto no ha parado los proyectos chinos, pese a que Argentina esté fuera de la franja y la ruta, ¿no? Y que siguen siendo sumamente estratégicos, principalmente estos que tienen que ver con energías limpias, principalmente en la parte norte, y que pues bueno, encontramos estos casos, o por ejemplo, algo que ha sido también un hito en la relación latinoamericana, que es el caso de Colombia, obviamente con esta inserción a la franja y la ruta, y cómo es que la agenda bilateral ha cambiado tremendamente, que viene un poco de esta desmarcación con Estados Unidos, o el discurso, digamos, de Petro frente a Washington, o por ejemplo, lo veo yo también aquí en México, que tiene sus particularidades porque definitivamente algo que el resto de América Latina no tiene es una frontera directa con Estados Unidos, y esto puede marcar o desmarcar en ciertos aspectos a México de Estados Unidos, que pues en algunas ocasiones, como lo vimos ahora en la reunión de Barcelona, justo, ¿no? Es como un poco esta cuestión performativa, donde pareciera ser que van del otro lado a estos intereses estadounidenses en la región, pero que pues definitivamente México tuvo que poner una serie de fracciones arancelarias a productos de origen chino a principios de este año, como un poco de resarcir o equilibrar justo esta revisión del TEMEC que vamos o que estamos viviendo durante este año, ¿no? Entonces, definitivamente, pues bueno, creo que el gran tema ausente, tanto de Washington como para Beijing, es pensar que se puede generar una visión homogénea sobre cómo estas dos potencias se vinculan con América Latina. ¿Cuál es la gran diferencia? Y que, ojo, pareciera ser que Estados Unidos comienza a emular un poco la estrategia china. Bueno, China lleva desde prácticamente 15 años atrás, más allá de lo que fue los procesos prepandémicos, la propia pandemia, y esta diplomacia de la vacuna, la diplomacia de la mascarilla, bueno, y más estos proyectos de innovación tecnológica. Una realidad es de que algo que China está haciendo es la famosa diplomacia descentralizada. ¿A qué nos referimos con esto? A que si bien, por ejemplo, voy a poner el caso mexicano, en el caso de México, si bien la presidenta no puede, digamos, confrontarse directamente con Washington por muchísimos intereses a nivel geopolítico y geoeconómico para México, los gobiernos locales sí se pueden desmarcar y pueden crear una línea directa de vinculación con Beijing, ya sea a través de estos esquemas de hermanamientos de ciudades, o ya sea a través, por ejemplo, de inversiones, o ya sea a través de cooperación educativa. Entonces, lo que les intento decir es de que lo que está haciendo China frente a este reto que es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos es descentralizar. Que si bien la relación bilateral va a ser Estado-Estado, esto no quiere decir que en este momento China no tenga la capacidad a nivel infraestructura diplomática de poder, digamos, ramificar su presencia en otro tipo de esquemas. Y, por ejemplo, algo en lo que definitivamente es un momento importante el año pasado y este año definitivamente lo será, va a ser la parte de cooperación educativa. Si no me fallan mis cálculos, durante los últimos 3 años es cuando más estudiantes latinoamericanos y más turistas latinoamericanos han viajado a China, y eso habla de un dato muy interesante con respecto a cómo viene cambiando la percepción de lo chino, que pues definitivamente antes era muy determinada por Estados Unidos. Y el hecho de poder estar formando talento humano en universidades chinas, esto obviamente a futuro crea otro tipo de vinculación con China, como en su momento fue con Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor muchas de las generaciones latinoamericanas, a lo mejor de familias con buena posición, que gobernaron en algunos países latinoamericanos, pues fueron formados en estas universidades estadounidenses, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la apuesta de China es más de orden
geoeconómico y también de capital humano, por decirlo de alguna manera, a nivel diplomático. Y en el caso de la apuesta estadounidense, tiene que ver más con estas cuestiones tradicionales de seguridad, donde definitivamente estas narrativas de hoy, donde digamos, el tema del narcotráfico, el tema del crimen transnacional, es como, digamos, este punto para poder justificar el tema militar, y que también la parte de la migración se vuelve otro elemento que se conjuga perfectamente para esta idea de la necesidad de la presencia estadounidense, pero desde una criminalización, y que esto no sucede del lado chino. O sea, del lado chino no hay una criminalización de lo latinoamericano para justificar una presencia dentro del territorio o el espacio latinoamericano. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que en muchas ocasiones nos sorprendemos los analistas, se sorprenden los medios de comunicación, etcétera, cuando pues, se pone en marcha por una ofensiva de Estados Unidos que afecta a diferentes regiones del mundo. Tú has descrito muy bien lo que tiene que ver con América Latina. Tenemos las tarifas arancelarias o el uso de la fuerza en diferentes lugares. Has mencionado Venezuela. Y en muchas ocasiones parece que sorprender que la respuesta de China sea discreta o se interpreta que no hay una respuesta. Pero entiendo, a la luz de tu última respuesta, que hay que interpretar de otra forma. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, en ese sentido, el hablar de que sea discreta tiene que ver muchísimo con uno de los ejes de política exterior de China. Lo que China ha buscado durante los últimos 30 años ha sido el poder tener una buena imagen al exterior. Y que esto es algo que le ha costado bastante por muchas cuestiones, ¿no? O sea, que tienen que ver al final con mucho cuestión de cultura, ¿no? O sea, si lo planteamos de nuestras latitudes, por ejemplo, el pensar en China, pues pensábamos en una China rural, pensábamos en una China que de alguna manera pues había tenido una guerra civil y que o son comunistas y que qué miedo ser comunista. O sea, a lo que intento decir es de que el desmarcarse de esas narrativas le ha costado mucho a China. Definitivamente en una primera fase tuvo que ver muchísimo con la parte económica, el mostrar a China con esta idea del famoso como milagro chino, donde tenía una capacidad de atracción de inversión extranjera, donde comenzó a liderar también muchas inversiones, o el tema, por ejemplo, de los préstamos, que digamos estamos hablando de los 2000 o de esa primera década de los 2000, a hoy por hoy poder ir mejorando esa imagen a través de otros elementos, y que uno de estos tiene que ver muchísimo con el, digamos, no ser, suena un poco medio fuerte, pero no ser un nuevo Estados Unidos dentro de la política internacional. ¿A qué me refiero? A que China no se visibiliza como un policía internacional o utilizar esta política del garrote como un elemento coercitivo que le permita tener status quo, sino que lo hace desde otro tipo de estrategias en los cuales y que tiene que ver con una cuestión cultural, o sea, y es mero confucianismo aplicado. Las normas, las tradiciones, las costumbres pueden más, o sea, es decir, las instituciones pueden más que el hecho de que tú te hagas sobrepasar de esas instituciones. Entonces, en esa parte, cuando ya lo vemos a nivel política internacional o derecho internacional, para China es más importante respetar la norma y proponer nuevas normas bajo una justificación que utilizar este tipo de estrategias coercitivas, que no necesariamente es lo que buscan ellos. Pero bueno, ahí puede venir esta pregunta, bueno, ¿y por qué China se viene militarizando desde hace más de 30 años? Y bueno, y lo que hoy en día vemos ya con toda esta cuestión de la inteligencia artificial aplicada a cuestiones militares, reitero, el único tema que le preocupa a China en ese sentido es el tema del estrecho de Taiwán. Pero incluso sobre ese tópico, no necesariamente, es decir, sigue respetando esas famosas líneas grises, ¿no? Nunca, o sea, si lo vemos en cuestión de discurso,
El único país que tal cual dijo una fecha que iba a haber una invasión fue Estados Unidos a través de su inteligencia militar, diciendo que el 27 era la fecha en la cual China iba a invadir el estrecho de Taiwán. No obstante, pienso yo, teniendo vivencia en ambas partes del estrecho de Taiwán, eh, pienso yo que China busca más seducir a la población taiwanesa sobre lo que hoy en día es China en esta cuestión de innovación, de la sociedad modestamente acomodada, de cómo resignificar lo chino como un elemento de voluntad a un futuro para las futuras generaciones taiwanesas para poder reinsertarse al territorio, porque es algo de lo que no va a desistir Beijing. Pero de ahí que la primera opción sea el uso de la fuerza, creo, o desde la interpretación que yo hago, creo que ese sería el último canal a buscar por parte de Beijing. Que ojo, que no quiere decir que en el discurso justo la demostración de poder militar sea un elemento importante de intimidación. Pero en ese sentido, por ejemplo, por eso es histórica esta visita que hace la presidenta del Kuomintang a Beijing hace unos días, en donde prácticamente, pues bueno, si nos damos cuenta, hay una narrativa muy fuerte, ¿no? De esta resignificación de lo chino y sobre cómo tendría que ser, digamos, esta idea que ha planteado Xi Jinping de una sola familia, ¿no? Como decir que la nación china es solamente una y que tiene que volverse a reunificar esta familia. Entonces, por eso mismo yo veo muy, digamos, tendría que pasar algo extraordinario realmente, y lo reitero, extraordinario, para que China utilizara este tipo de política de garrote a nivel internacional. Siempre va a optar más por la diplomacia, siempre va a optar más por el tema del respeto, si queremos verlo así, para ellos es muy importante el Estado de Derecho y lo mismo aplica a nivel internacional. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren ser percibidos como otro Estados Unidos dentro de la política Raquel, internacional. yo quisiera precisamente a raíz de lo que está diciendo, digamos, Estados Unidos es prácticamente imposición, China es como seducción, parece ser la estrategia de China, y precisamente quiero traer a esa América Latina ya como última pregunta para preguntarle si los países de Latinoamérica podrían jugársela por China para enfrentar las presiones comerciales y militares de Estados Unidos. Pues ahí vemos a Trump que usa los aranceles y el poder militar para imponer sus condiciones. Podría ser un socio fiable para América Latina en general, China. Ok, yo creo que para América Latina, y que es a lo mejor lo que a mí me encantaría que las personas que toman decisiones entendieran, es de que no es una decisión, digamos, radical, ¿no? No es ni uno ni otro, sino que en este caso tenemos esa capacidad de poder tener la vinculación con ambos, es decir, tanto con Estados Unidos como con China. Con Estados Unidos la vamos a tener, aunque digamos, en un escenario, digamos, hipotético, en el cual viniera una decadencia grave de Estados Unidos siempre va a ser parte de este espacio natural que se tiene con América Latina. A lo mejor la influencia es lo que sería lo que cambiaría. Y en el caso de China, para América Latina, o mejor dicho, América Latina para China, es estratégico por conectividad comercial, pero también es estratégico por el tema del suministro. Y justo lo que mencionaba yo al principio es de que si algo quiere China es que su modelo de desarrollo continúe a largo plazo. Y en ese sentido, América Latina es sumamente estratégica, como también lo es el sureste asiático, como lo es África, como lo es en este caso Asia Central, Asia Occidental. Es decir, son espacios periféricos que son sumamente atractivos para ese modelo de desarrollo chino. Entonces, yo en ese sentido, tratando de no caer como en este sensacionalismo de un lado o del otro, la capacidad que tienen los países latinoamericanos es de vinculación con ambos. Definitivamente lo que pasa es que estamos entrampados en una guerra que ni siquiera nos pertenece y que no le pertenece a ningún otro espacio más que a Estados Unidos y a China, ¿no? Que es esta lucha por a ver quién se mantiene y quién cae. Entonces, en ese sentido, rescato una frase de una querida colega Inés Arco del CIDOB,
que ella justo nos decía en una ponencia para el observatorio que una de las máximas, ¿no? Dentro de lo que es el arte de la guerra es de que cuando veas a tu enemigo cometer errores, no metas las manos, déjalo que siga cometiendo errores porque al final del día eso va a ser una ventaja para ti. Entonces, lo que sucede hoy por hoy con todo lo que hace Estados Unidos, de alguna manera, en lugar, digamos, de generar un escenario de pérdida para China, a largo plazo puede generar muchísimas oportunidades. Y justo es aquí donde redondeo con la idea inicial, que qué es lo que hace diferente a China. Le hace diferente que pues ellos siguen planeando no al momento que salga Trump, ¿no? Sino que ellos ya tienen planeado a dónde quieren ir hacia, en este caso, el centenario de la fundación de China, ¿no? Y el objetivo es claro, quieren llegar a ser la potencia en muchas cosas, ¿no? Y algo que, por ejemplo, pasa del lado de Estados Unidos es que no se entiende que al final del día, por este propio sistema político que tiene Estados Unidos, Trump no va a ser eterno en el momento de la dirección de Estados Unidos, ¿no? Así como tampoco son eternos los mandatarios en muchos casos de América Latina, ¿no? Digo, tenemos particulares o lo que ha venido pasando en Perú, ¿no? Que votan por uno, por otro, regresa y todo eso, pero esto también genera un espacio de oportunidad justo para que esta idea de seducción por parte de China o esta idea de cooperación por parte de China sea toda, o sea, amalgame todavía muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que justo las dos visiones, como son totalmente opuestas, generan muchas oportunidades a corto plazo, a lo mejor sí para Estados Unidos, pero creo que a largo plazo, a mediano y largo plazo, las oportunidades para vincular con China son muchísimo más exponenciales que lo que pueda generar en este momento Estados Unidos. Muchísimas gracias, Raquel. Me quedaría con esas oportunidades que que pueden surgir dentro de esta competencia y creo que has apuntado muchos conceptos muy interesantes, pero esta mirada, sobre todo digamos, en el campo de las ventajas chinas, esta mirada de largo plazo, la apuesta por la seducción, o lo que algunos llaman el poder blando, que viene a ser la seducción Sí. finalmente. Y estos conceptos como la comunidad de destino compartido para la humanidad, con esa mirada a la gobernanza global. Yo creo que ha sido una conversación muy iluminadora. Marisol. No, pues sin duda, Mabel, yo creo que la historia dirá quién, digamos, quién actuó mejor o más estratégicamente, si Estados Unidos o China, y más allá de que, como dice él, pues obviamente Trump es pasajero y que la dirección de Estados Unidos en un futuro puede estar en manos de una persona muy distinta y quizás que tenga una manera más suave de enfrentar al mundo. Realmente ha sido una conversación muy interesante, Raquel. Muchísimas gracias. Y pues a nuestros seguidores en las redes de TikTok, Instagram, LinkedIn y otras, los invitamos a seguir en cuál es el problema y hasta la próxima. Pues igualmente me sumo a las gracias, Raquel. Ha sido un privilegio tenerte con nosotras en cuál es el problema. Y bueno, a ti y a todos los oyentes, gracias por formar parte de este viaje y hasta muy pronto. Nos escuchamos en Spotify y YouTube.